Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo a través del Facebook Live de UNICEF, del canal de UNICEF Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos para conversar sobre un tema de trascendental importancia como es la salud mental. Esta actividad se da en el marco de la alianza TIGO y UNICEF Nicaragua, porque consideramos que hablar de salud mental es un tema que lo necesitamos cada una y cada uno de nosotros, tanto en la familia como nuestros hijos, como nuestros adolescentes. Y hemos invitado en esta tarde a la máster en salud pública, Marisela Larios Cruz, quien tiene, además de psicóloga, y máster en salud pública, tiene cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la psicología clínica, familiar y comunitaria. Quiero invitar a cada una de las personas que nos están viendo en esta tarde que pueden hacer sus preguntas a través del chat y después de la conferencia que nos dará Marisela, ella va a dar respuesta a cada una de las preguntas que se hagan. Así que muchas gracias, Marisela, por estar nuevamente con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad en 2 ocasiones de estar tocando temas en el contexto del COVID, como el manejo del duelo, también todo el tema del apoyo psicológico para los niños y las niñas, ¿verdad?, en esta situación. Y ahora pues vamos a tener el tema de salud mental. Así que muchas gracias de nuevo y te dejo para que converses con nosotros y la audiencia que sigue a UNICEF Nicaragua a través de Facebook. Sí, muchas gracias, Olga, por su invitación a este espacio tan importante. Efectivamente, es un espacio para informarnos, para educarnos sobre este tema tan importante que nunca antes había cobrado esa relevancia en nuestro país, el tema de la salud mental. Sin embargo, es un tema que trasciende toda nuestra vida y que es importante hablarlo no solo por el contexto actual que estamos viviendo el día de hoy, sino porque ese debe ser parte de nuestro crecimiento personal. El cuidado de la salud mental debe ser un tema que siempre nos debe de preocupar y tratar de crear o generar estrategias que nos permitan mantener la salud mental para poder ser personas altamente productivas en esta sociedad, pero también para poder dejar una nueva generación de niños, niñas, adolescentes más sanos emocionalmente, personas que puedan aportar a la sociedad de una manera más positiva. Entonces agradezco a las personas que se están conectando por este espacio y esperamos pues que sea un espacio interactivo, ¿verdad? Yo les voy a ir abordando parte del tema y si hay alguna consulta, pues con todo gusto. Muchas gracias a UNICEF por este espacio y por invitarme nuevamente. Bueno, como les decía anteriormente, la salud mental es un tema que atañe toda nuestra realidad. De repente hay mucho estigma, mucho mito y prejuicio alrededor de la salud mental. Sin embargo, en este contexto, pues la salud mental cobra una relevancia importante como nunca antes porque nos ha puesto, el COVID-19 nos ha puesto en un contexto de continuos cambios, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud Mental, la salud mental es un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muchas veces creemos que tener salud mental está solo asociado a no padecer algún trastorno mental o algún trastorno psicológico. Sin embargo, tiene que ver con otros factores y estos factores son, por ejemplo, tener estabilidad económica, tener, por ejemplo, una casa, tener apoyo emocional de las personas que queremos. Tiene que ver también cómo nosotros nos proyectamos en nuestra vida, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo logramos cumplir nuestros propósitos y metas. La misma Organización Mundial de la Salud habla que la salud mental está relacionada con el bienestar y el bienestar no solamente es un aspecto
físico, tiene que ver también con un aspecto de bienestar psicológico y social. Tiene que ver con la prevención de trastornos mentales, tratamiento y rehabilitación para las personas que están afectadas por dichos trastornos. Evidentemente, muchas veces las circunstancias, las condiciones de vida de las personas alteran, ¿verdad?, su salud mental, y es posible que algunas personas en nuestra sociedad desarrollen algunos trastornos o conductas psicopatológicas que pueden afectar su estado psíquico. Y evidentemente debe haber en todos los países políticas que promuevan la salud mental y que además se considere, ¿verdad?, un tema de prioridad, donde todas las personas gocemos de ese bienestar físico, de ese bienestar mental y de ese bienestar social. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que nosotros podamos entender en este contexto tan complejo que hemos estado viviendo desde que empezó la pandemia. En el caso de nosotros, que empezó a finales de febrero hasta hoy, llevamos muchos meses, y evidentemente esto ha tenido un mayor o menor impacto en la salud mental de las personas, en unas más que otras. Y esto ha generado cambios, ¿verdad?, que son importantes destacar y que más adelante los vamos a ver. Es importante destacar que la salud mental tiene que ver con el bienestar de las personas a nivel individual, tiene que ver con el bienestar de la familia y evidentemente con el bienestar de las comunidades. Si nosotras las personas nos sentimos afectadas, preocupadas, angustiadas, eso tiene una repercusión directa en nuestro estado emocional, pero también tiene una repercusión en nuestra familia y evidentemente en el entorno comunitario donde nos estamos desarrollando. Tiene un impacto en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, ¿verdad? Porque no nos sentimos bien. De hecho, mucha gente en este contexto ha comenzado a padecer problemas de ansiedad, de depresión. Todavía no me atrevo a decir que hay trastornos depresivos, ansiosos, pero sí es posible que a largo plazo, si no hay una adecuada atención, si no hay un abordaje adecuado, las personas puedan desarrollar algunos trastornos que puedan alterar su funcionamiento normal. Es decir, que para que las personas funcionemos adecuadamente es muy importante que nosotros podamos recurrir a servicios de salud mental o buscar apoyo emocional, para que podamos manejar mejor las situaciones que a veces vivimos y que son adversas y que alteran nuestro funcionamiento normal. Obviamente, una persona que está afectada emocionalmente puede tener problemas de concentración, puede tener problemas para desarrollar las actividades que anteriormente hacía, puede sentirse una persona que no vale nada, que no es productiva, pierde totalmente la motivación, ¿verdad?, por lo que hacía antes, y además de eso puede comenzar a aislarse, y cuando las personas se aíslan es una situación muy preocupante para la familia, porque es ahí donde debemos de buscar apoyo o ayuda profesional para que la persona pueda abordar esa situación que le está afectando y que le impide desarrollarse plenamente en las otras áreas de la vida. Nosotras las personas somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y cuando me refiero a espirituales no es el tema de la religión, porque mucha gente no practica alguna religión, pero sí cree que es importante el crecimiento espiritual, el crecimiento de ese yo que tenemos, de conexión de nosotros con el universo. Entonces, es importante que nos demos cuenta que somos seres integrales, biopsicosociales y espirituales, y que nosotros no podemos hablar de bienestar físico y a lo mejor estamos afectados emocionalmente. No podemos hablar de bienestar social cuando muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo, están pasándosela mal económicamente, a lo mejor tienen para garantizar un tiempo de comida y después no tienen para garantizar los otros 2 tiempos. Están viviendo el día a día de manera muy complicada porque tienen que resolverlo inmediato, y eso pues genera estrés, genera preocupación, e incluso la estadística a nivel mundial dicen que en este contexto
la pandemia ha incrementado las situaciones de violencia intrafamiliar, porque la gente no sabe cómo lidiar con estos cambios que han sido muy bruscos, que no estábamos preparados este año. De hecho, creo que todas las personas a nivel mundial teníamos una expectativa de un año diferente, con muchas cosas positivas, que a lo mejor nos habíamos planificado muchas metas para cumplir este año y sin embargo esas metas cambiaron. La pandemia vino a cambiar toda esa dinámica de las relaciones y ya lo vamos a analizar. ¿Cómo nos ha afectado el COVID? Si ustedes ven ahí en la presentación, lo que ha habido es muchos cambios. Y el ser humano, por naturaleza, tiene siempre la necesidad de controlar todo, de tomar el control de las situaciones. Y nosotros, los seres humanos, no podemos controlar todo. Estamos a veces muy resistentes a esos cambios y nos cuesta manejar los cambios, sobre todo porque no nos educan para hacer frente a las adversidades y para hacer frente a esos cambios que la vida nos va presentando. Entonces, el COVID nos ha venido a cambiar totalmente la forma de pensar, de sentir, de ver la vida, de interactuar, de relacionarnos, hasta del mismo hecho de poder trabajar. ¿Y por qué nos ha cambiado? Bueno, porque es un virus que hasta el momento no se ha encontrado la vacuna para su cura. Es un virus que al inicio estuvo generando muchas muertes, porque incluso para el mismo gremio médico, ustedes saben que no fue fácil manejar. Habían tantos esquemas de tratamiento en las redes, mucha sobreinformación, que de cierta manera afectó también la salud mental de las personas o nos afectó a unos en mayor o menor medida. Y por eso en unos momentos se estuvo dando la valiosa información que nosotras las personas debíamos de indagar información sobre el COVID en fuentes confiables, en fuentes de información confiables. Entonces, esto tomó por sorpresa a toda la humanidad. Este año prácticamente la humanidad ha sufrido cambios importantes. Mucha gente en este contexto ha perdido sus familiares y por eso ha generado mucho temor a la muerte, mucho temor a enfermarse. La gente incluso no ha podido procesar el duelo de la pérdida de un ser querido, porque el contexto en que las personas se enterraron fue prácticamente de manera abrupta, sin seguir esos rituales que estamos acostumbrados y que cada país con su propia cultura tiene rituales, tanto para una boda, para celebrar un cumpleaños, como para también enterrar a sus muertos. En este caso, prácticamente nos hemos visto envueltos en una situación donde las personas no pudieron despedirse de sus seres queridos, no pudieron hacerles el homenaje y además de eso, hacerle esos rituales 9 días de manera grupal, con familiares, amistades, porque el contexto no lo ha permitido. Entonces hemos tenido que cambiar incluso la forma de despedir a nuestros seres queridos. Hemos tenido que aislarnos unos más que otros porque estamos conscientes que el quédate en casa no se puede aplicar o no se aplicó en su momento de la manera que se promovía, porque mucha gente trabaja el día a día y tiene que salir a resolver, ¿verdad? La comida, las necesidades inmediatas, sus gastos básicos. Entonces, de repente, el quédate en casa aplica para un grupo de población, pero no a todos. Unos se pudieron quedar en casa en teletrabajo y otros tuvieron que salir a la calle exponiéndose, ¿verdad? A viajar en bus, a estar en grupos de personas, de más de 5 o 10 personas exponiéndose, porque no quedaba otra situación para resolver. Entonces, también eso genera mucho estrés, mucha ansiedad, porque en qué momento yo que estoy en el trabajo puedo adquirir el virus, y la gente ha tenido una mayor preocupación sobre el cuidado de su salud y eso tiene un impacto pues emocional importante. También ha habido preocupación por la pérdida del trabajo. Mucha gente, ustedes manejan muy bien que perdieron sus trabajos,
Y obviamente al perder el trabajo, eso también genera una pérdida de tu estabilidad económica. Y si tenías deudas, pues inmediatamente eso te lleva a tener mayor estrés sobre cómo vas a cumplir con esas deudas que has adquirido. Y esa es la realidad de muchas personas que en este contexto tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Que esa es la parte positiva, ¿verdad? De una crisis de emergencia sanitaria como es el COVID, el hecho de reinventarse y generar otra forma de llevar ingreso a la familia. También mucha gente en este contexto ha cambiado, ¿verdad? Su manera de manejar las situaciones. Hay mucha ansiedad, gente deprimida, gente que en un momento dado dijo yo no salgo, prefiero quedarme aquí. Pero también gente que aunque estaba preocupada o está preocupada por la situación, no le ha quedado más de otra que salir. Entonces la gente está padeciendo mayor estrés, la gente está padeciendo mayores niveles de ansiedad y de depresión precisamente porque como no es una situación que hemos podido controlar, y no solo nosotros como país, sino a nivel mundial. O sea, estamos en una situación que esto no acaba y eso evidentemente nos mantiene en un estado de alerta. ¿Qué va a pasar? Y hay una incertidumbre hacia el futuro, sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados a hacer planes a largo plazo. Volvemos al mismo tema de querer controlar todo y nos planificamos que en tal tiempo vamos a adquirir una casa o vamos a comprar un vehículo o vamos a hacer tal actividad y que este año va mejor y empezamos el año positivo. Y esto nos ha llevado a reflexionar que el futuro no es algo que podemos regular o que porque yo tengo una meta, un sueño, yo lo voy a poder manejar, porque hay otros factores externos a mí como persona que tienen que ver, ¿verdad?, con cambios estructurales, cambios sociales, cambios a nivel económico que pueden tener un impacto en esas metas que yo me propongo. Entonces, la palabra cambio está en todo. Cambio incluso en nuestras relaciones humanas. Todo se ha modificado, las relaciones interpersonales. Mucha gente está en teletrabajo y dedica muchas horas a estar conectado frente a una pantalla en constante comunicación, y hay gente que me ha dicho en las sesiones grupales que tenemos vía Zoom y me dicen, mire, ahora estoy trabajando más que nunca. Realmente este trabajo ya me tiene cansado o cansada porque ya no son 8 horas. Antes por lo menos socializaba con mis compañeros de trabajo o mis compañeras de trabajo y ahora estoy aquí y paso de corrido. Y sobre todo ha generado cambio, por ejemplo, a las mujeres. Si hablamos de este tema, tenemos que verlo de una perspectiva también de género, cómo esto ha tenido un impacto, porque entonces casi siempre a las mujeres en nuestra cultura, en nuestro país, se les asignan muchos roles, nos asignan muchos roles y de repente, además de hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Como corresponde, tenemos que aportar y hacer trabajo en la casa, estar pendiente de las tareas de los niños y las niñas, estar pendiente de la comida, estar pendiente, por ejemplo, de la pareja y de todo lo que ocurre. Entonces, también esta pandemia ha venido a poner en contexto todo el tema de las desigualdades y donde se ve claramente que las mujeres, ¿verdad?, están trabajando aún más sin descanso para poder cumplir con todos esos roles. Y además, bueno, un tema económico importante que la gente está hablando de gasto, se ha exacerbado el gasto de la energía, del uso del internet, porque bueno, hay que trabajar y hay que entregar productos desde la casa. Entonces, estos cambios en la dinámica de trabajo ya no nos estamos viendo como antes. Bueno, al inicio de la pandemia, ustedes saben que la mayoría de la gente trató de ser muy prudente y de manejar el distanciamiento de 2 metros o de 1,5 metros, la parte del uso de mascarillas, lavado de mano continuo. Creo que como en ninguna época hemos tratado de ser muy aseados, muy higiénicos, y el lavado de mano continuo, y si no andábamos el jabón líquido, no teníamos acceso a agua y jabón, pues a lo mejor el alcohol. Entonces, hemos cambiado, hemos modificado toda nuestra perspectiva sobre la vida.
sobre el trabajo, sobre las relaciones interpersonales. Los niños y las niñas han tenido menos oportunidades de salir a jugar, aunque ahorita, como siempre nosotros pecamos de confiados, y lo digo como buen nicaragüense que soy, que a veces apenas la cosa se va componiendo, ya salimos, ya andamos sin el cubreboca, ya andamos paseando, ya andamos en grupo, y ya esto ya pasó. No, y no ha pasado. Y no significa que vamos a estar siempre en suspenso. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que todavía no se ha encontrado la cura y que debemos de aprender a convivir con este virus mientras no se haya la cura, y que ahorita pues está la pandemia en un momento, pudiéramos hablar de estabilidad, es decir, no es que no haya casos, pero a lo mejor no fueron los mismos que hubo hace 2 o 3, 4 meses, ¿verdad? Donde hubo un pico de incremento de casos, y evidentemente todo el mundo andaba preocupadísimo, que si le daba o no le daba. Y eso también genera mucha ansiedad y afecta nuestra estabilidad emocional. Porque si me va a dar, no me va a dar, si salgo, si apenas me acerco, si mantengo la distancia, si voy o no voy al supermercado, al mercado. Entonces la gente andaba cuidándose más. Y eso pues obviamente afecta la forma, incluso hasta cómo nos vemos nosotros mismos y cómo vemos a las demás personas. Y eso es importante que lo destaquemos. ¿Qué es lo que más nos ha costado manejar en este contexto? Desde el punto de vista de salud mental, los pensamientos. La mayoría de la gente con la que he conversado en sesiones grupales, individuales y personas allegadas, es el tema de los pensamientos negativos, fatalistas, que de cierta manera alteran nuestro estado emocional, alteran nuestra percepción. ¿Qué nos ha costado controlar o regular nuestras emociones y sentimientos? O sea, estoy clara que hay mucha gente que tiene mayor capacidad de manejo de sus emociones, de gestión positiva de sus emociones, y hay gente que se ha desbordado y que le entró el miedo, que le ganó la preocupación. Sobre todo, si hemos tenido personas cercanas, familiares o amistades que se han enfermado y que hemos visto cómo la han pasado de mal. Evidentemente, eso nos genera preocupación, y es una preocupación normal, y es una preocupación que es basada en una realidad concreta. Obviamente, nos preocupa que las personas allegadas se enfermen, y nos preocupa que nosotros también podamos adquirir el virus. ¿Qué más nos ha afectado? El querer tener control de todo, el reconocer nuestra vulnerabilidad física, psicológica, social. Las personas somos personas vulnerables, somos seres frágiles, y a veces nos creemos, ¿verdad?, que nosotros no nos va a pasar nada. Lo que ha pasado ahorita, por ejemplo, nos debe llevar a reflexionar cómo esta falta de medidas de prevención ahorita, que vemos mucha gente en las calles que ya no usa la mascarilla, que ya anda como que no ha pasado nada, es porque hay una baja percepción de riesgo de que podamos adquirir el virus. Y todavía esto no ha pasado, por tanto tenemos que continuar con las medidas. La medida de limpiar toda la superficie, de estar lavándonos continuamente las manos, de no tocarnos la cara, y de cuidar todo el entorno donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Pero a veces nos cuesta reconocer que nosotros somos personas vulnerables, que nos podemos enfermar, que nos podemos morir, y que podemos también afectar a otras personas, que yo puedo contagiar si no me cuido a otra persona. Y el tema del control del futuro, esa incertidumbre, ¿qué pasará? La gente anda muy preocupada. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué voy a hacer? Ya no cumplí mis metas, yo tenía que hacer tal cosa, y eso nos genera mucha ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando en lo que va a pasar en los próximos meses o años, y eso nos saca del aquí y el ahora, o sea, nuestro presente, y nos ubica en una situación de mayor preocupación. El estar pensando continuamente sobre qué va a pasar, sobre el futuro,
en vez de ayudarnos, nos genera mayor ansiedad. Porque entre más queremos que esto pase, más se estanca la situación. Porque tenemos que aprender a adaptarnos y a convivir con esta nueva realidad. ¿Y cuál ha sido el problema también? Que nos ha costado realmente asumir esta realidad y empezar a tomar todas esas precauciones para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Hay una ansiedad que es evidente, todos creo que en algún momento hemos sentido a qué hora pasa, cómo van las investigaciones de los científicos, y comenzamos a indagar en internet y vemos que todavía no se ha encontrado. Entonces, sigamos con las medidas. Pero eso es una preocupación normal, porque al final creo que todo el mundo queremos que pase esta situación. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, que están manejando el duelo de una manera que más bien les está afectando, no han pedido ayuda, y eso también tiene un impacto negativo. Entonces yo creo que esta parte la tenemos que trabajar y las personas tienen que buscar ayuda profesional porque están lidiando, ¿verdad?, con un duelo, con una pérdida de un ser querido, con el temor a enfermarse, y de repente creemos que no necesitamos apoyo o que lo podemos manejar bien. Y a veces necesitamos nosotros de otros recursos externos, de otras fuentes de apoyo o redes de apoyo para que podamos manejar mejor esta situación. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. De igual manera, esta pandemia ha tenido un impacto no solo en las personas adultas, sino también ha tenido un impacto en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Es importante que nos demos cuenta que en la medida que nosotros manejemos mejor nuestras emociones, en la medida que autorregulemos nuestras emociones, en esa medida nuestros hijos o nuestras hijas van a poder manejar mejor la situación. Recuerden, a las que somos mamá o a los que son padres de familia u otros cuidadores, que los niños y las niñas y los adolescentes están pendientes de nuestra conducta. Nosotros somos, ¿verdad?, un ejemplo a modelar en las niñas, niños, adolescentes. ¿Y qué ha pasado? Muchas veces nos hemos puesto tan ansiosos, tan preocupados por esta situación, y esa ansiedad y esa preocupación la estamos transmitiendo a las niñas, niños y adolescentes. Y es un tema muchas veces que no se habla. Es como que invisibilizamos a los niños y como que solo yo estoy sufriendo, como que solo yo estoy mal, y entonces no tomo en cuenta que mi hijo o mi hija también está pendiente de esa realidad. Y entonces yo me centro en mis emociones y no pienso cómo voy a abordar esta situación con mi hijo o mi hija. Y después decimos, ¿verdad?, que, ay, es que está teniendo cambio, este chaval, lo decimos. Es que esta chavala ya no quiere comer, anda aislada, pero es una forma de expresar que también le está afectando esa situación. Entonces, en la medida que las personas adultas puedan manejar mejor sus emociones, en esa medida van a poder ayudarle a sus hijos y a sus hijas a gestionar de manera más adecuada las emociones. Nosotros como adultos y adultas tenemos la gran responsabilidad de proveer entornos seguros a las niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablo de eso, es también garantizarles condiciones para que puedan vivenciar estas experiencias de manera proactiva. Es decir, no es esconder la realidad a las niñas, niños y adolescentes, muy por el contrario. Como esta es una realidad que nos afecta a todos y todas, lo más importante es reconocer cómo podemos abordar estos temas de gran trascendencia con nuestros hijos, hijas o adolescentes, incluso con nuestros adultos mayores, que son los últimos muchas veces, al igual que los niños y las niñas, a los que se les tome en cuenta y no se les pregunta cómo se siente, abuelita. Tiene temor, está triste. Eso es muy importante porque tiene que ver también con ser empáticos y empáticas con las personas que conviven en nuestro entorno familiar. Entonces, es importante reconocer que en este contexto no solo ha habido cambio en las personas adultas, es decir, mucha gente que ahora está trabajando desde la casa,
Mucha gente que pasa horas frente a la computadora y de verdad que se la pasan bastante ajustados con los tiempos y con los compromisos, y que además no solo un impacto en la salud mental tiene esto, sino también en la salud física, gente que ha aumentado de peso, al estar muchas horas sentada, gente que tiene mayor dolores de cabeza, tiene cansancio físico, tiene dificultades para conciliar el sueño, gente que está reportando, por ejemplo, mucho insomnio, dificultad para concentrarse, falta de motivación, descuido a veces en su aseo personal. O sea, esto ha tenido un cambio importante, ¿verdad? Como decía al inicio, no solo en la al inicio de la pandemia, ¿verdad? Sino ahorita también, porque nosotros en salud mental, los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, sabemos que muchas cosas que ocurren en contextos de crisis o de emergencia sanitaria, lo vamos a ver los efectos negativos a corto, a mediano y a largo plazo. Y cuando no hay un adecuado abordaje, esos efectos se mantienen, ¿verdad? Muchos años, y la gente lo vuelve a revivir porque no ha sanado, porque no ha hablado de esa experiencia que le pasó. Entonces, esta ha sido una situación muy traumática para la mayoría de la población, y es una situación que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. Ustedes saben que en Nicaragua se han incrementado los casos de femicidio, se ha incrementado la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes en este contexto particular, y habrá que hacer un estudio que tanto esto se relaciona con la pandemia. Si el hecho de estar en la casa, si el hecho de no tener el control sobre la situación económica, sobre la estabilidad familiar, sobre los mismos recursos con los que contamos para afrontar de manera positiva esta pandemia, son lo suficiente o no, ¿verdad? Entonces, esto también nos ha sacado otras situaciones, otras problemáticas que evidentemente habrá que investigar y darle una respuesta integral. Porque este tema de la pandemia no solo ha puesto en evidencia la importancia de la búsqueda oportuna de servicios de salud mental. No, es que yo no necesito ir a un psicólogo porque yo estoy bien. Eso es para gente con problemas mentales. No, el psicólogo o el profesional de la psicología tiene un rol importante en la prevención y el abordaje de algunos problemas psicológicos, donde necesitamos una ayuda profesional para poder tomar mejores decisiones. Y entonces de repente no le damos la relevancia que requiere, pero en esta situación, ¿verdad? Se ha visto que tan importante es la salud física como la salud mental, y que la gente está chocada, la gente está afectada, y la gente tiene efectos inmediatos de todo lo que ha pasado, pero a largo plazo, si no se hace un abordaje integral, un abordaje desde la salud pública y desde los derechos humanos, la gente va a tener mayores dificultades de asimilar esta situación. Entonces, en el caso de las niñas, niños, adolescentes, muchos niños y niñas han tenido que ir a la escuela, y eso les ha implicado usar mascarilla, y andan preocupados porque todo el mundo está usando mascarillas, se están lavando las manos, tienen que mantener la distancia, y eso también les genera de cierta manera estrés, pero también les genera estrés a los niños, niñas y adolescentes que se han quedado en casa y que ha cambiado la rutina porque no están socializando con sus compañeros y compañeras de clase. Han tenido menos posibilidades de juego, de interactuar, de socializar, y están teniendo una vida sedentaria, comiendo más, y a veces dicen las mamás, es que mi hijo o mi hija ahora está comiendo, está acabando con el refrigerador, dice. Donde hay pues que comer, ¿verdad? Hay otras realidades donde los niños y las niñas no tienen que comer, y entonces se la están pasando bastante mal. Entonces, al tener esa conducta de querer comer más y más, es porque hay una situación de ansiedad. Hay algo que no está manejando bien,
y que de cierta manera las personas adultas que conviven con ese niño o esa niña no están proveyendo de los recursos necesarios para que el niño o la niña o el adolescente pueda afrontar mejor esa situación. Están presentando estados de ansiedad y depresión. A veces pensamos erróneamente, las personas adultas, que los niños y las niñas no se deprimen, no sienten tristeza o no sienten ansiedad. Claro que sí sienten ansiedad y se deprimen. ¿Por qué? Porque ellos también son personas que están vivenciando la realidad y que están entendiendo esa realidad o la están comprendiendo desde su edad mental y su edad física, ya desde su edad evolutiva. Entonces ellos también saben que está pasando algo y que de repente los sacaron de la escuela y ahora están en la casa muchas horas y están sometidos a un estrés también porque las escuelas les parece que a los papás y a las mamás les toca asumir ahora el rol de docente. Y entonces estamos estresadas las madres y padres de familia porque ahora nos toca, además de responder de todas las actividades que hay en la casa, más nuestro trabajo fuera, también estar respondiendo a las clases en línea, porque entonces ahora se cambió el rol. Ahora el padre, la madre u otros cuidadores están asumiendo prácticamente la educación en la casa, es decir, apoyarles más para que puedan entender las clases en línea. Y eso le genera un estrés al padre o madre de familia, porque entonces muchas veces no están los recursos, ¿verdad? Hay que estar invirtiendo en internet y la situación económica a lo mejor no está bien en esa familia, o le tiene que dedicar más horas para que el niño o la niña pueda cumplir con los requerimientos que le exigen en la escuela. Entonces, eso también ha generado cambios importantes. Y los niños y las niñas se deprimen porque no están viendo a su maestra, porque no están yendo a la escuela a jugar y a socializar, sobre todo en esa etapa tan importante, ¿verdad? Que es la etapa de la infancia. Y lo otro es que hay preocupación porque ya hay estudios que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han realizado sobre cómo el COVID ha venido a alterar las relaciones familiares, ¿verdad? Y al no tener la gente control de sus emociones, al no gestionar bien sus emociones y no manejar estos cambios de manera positiva, alteran las relaciones intrafamiliares y ocurren situaciones de violencia. Pero también ha puesto en evidencia la alta exposición de las niñas, niños, adolescentes a situaciones de abuso sexual y embarazos producto de violación. Y esa es una realidad que no la podemos obviar, porque no solo aquí en Nicaragua ha pasado en otros países de la región a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces también esa es otra situación que ha expuesto mayormente a las niñas, ¿verdad? A abusos de parte de familiares, ¿verdad? Cercanos a ella o de otras personas que tienen control de las niñas al estar mucho tiempo en la casa. Y bueno, los niños y las niñas también se preocupan por la salud de ellos y de sus familiares. Y están preguntando por qué ahora tengo que usar la mascarilla. Un niño de 5 años le preguntaba a su mamá, mamá, ¿y para qué usamos eso? ¿Nos vamos a disfrazar? No, eso es ahora una práctica que debemos de tener para cuidarnos. Aunque la incidencia y la prevalencia de casos de COVID ha sido menor en niñas, niños, adolescentes, no significa que ellos no estén expuestos. Sin embargo, según las evidencias, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, afecta mayormente a la población adulta, joven y adulta. Entonces, pero los niños y las niñas están en ese grupo que aunque no les afecte, de igual manera que la población adulta y joven, pues ellos están expuestos. Entonces hay que estarles explicando por qué es importante el uso de la mascarilla. Y también si han perdido un ser querido, también los niños y las niñas les ha afectado que de repente el abuelito o el tío o el papá se fue al hospital, ya no regresó y lo fueron a enterrar de la noche a la mañana. O sea, todo esto les ha cambiado también su vivencia, sus relaciones interpersonales y la forma como están viviendo estas situaciones
a lo interno de la familia. Y eso es muy importante reconocerlo desde un marco de derechos de niñez y adolescencia. Es decir, que las personas adultas reconozcamos que también nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes están sufriendo los efectos de la pandemia, y no solo desde el punto de vista de la salud mental, sino también desde el punto de vista económico, porque al perder el trabajo el papá o la mamá, hay más restricciones en la garantía de las condiciones básicas como alimentación, vestimenta, compra de zapatos, juguetes, espacios de recreación. Entonces, las niñas y los niños también están padeciendo ese impacto económico. Incluso a veces los recursos que tiene la familia han sido más para compra de medicina, cuando ha habido uno o más familiares que han sufrido, ¿verdad?, de COVID. Y entonces eso genera todo una situación de preocupación y de angustia, porque además si están enfermos, el cuidado a esas personas de aislamiento, de estar pendiente de una alimentación balanceada, de que el niño y la niña no lo abrace, de apartar los trastes mientras se curan, de mantener una higiene mayor en la casa, todo eso ha generado un impacto también importante en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, UNICEF Nicaragua en mayo de este año llevó a cabo un estudio, una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas de adolescentes de 18 hasta 24 años, es decir, población adolescente y joven, sobre qué conocimientos tenían sobre el coronavirus o el COVID-19, qué actitudes y qué prácticas. Y fueron datos muy interesantes. En la página de UNICEF pueden encontrar estos datos. Yo quise rescatar para esta presentación, esta conversación con ustedes, por ejemplo, algunos datos que me parecieron muy interesantes en relación a lo que estamos hablando el día de hoy, que es la salud mental. Y por ejemplo, como el 44% de 1.022 adolescentes y jóvenes que fueron consultados expresaron sentir ansiedad y preocupación por la incidencia negativa del COVID, tanto en la familia y en la economía de sus hogares. O sea, que ellos están conscientes de que esto ha tenido un impacto negativo en su familia. O sea, que ha cambiado la rutina y hay consecuencias en sus relaciones personales. El 18% de este total de adolescentes y jóvenes también expresaron que han tenido mayor conflicto con la mamá, papá u otro cuidador. Y si lo vemos, estos conflictos pueden generarse por diversos factores, desde el hecho de perder el trabajo, desde el hecho de no manejar bien estos cambios, desde el hecho de no tener los recursos para resolver las necesidades básicas, o de no manejar bien la situación en las relaciones intrafamiliares. La frustración de que no puedo resolver como antes, evidentemente eso ha generado conflictos en esta población. Es decir, que al estar en la casa, el hecho de pasar muchas horas entre todos los miembros de la familia es un factor que posibilita la participación de la situación de conflictos a lo interno. Y casi el 60% considera que el COVID tiene repercusiones sobre el estigma y la discriminación de personas que lo han adquirido y en su entorno familiar, pero también en su entorno comunitario. Mucha gente que prefirió no ir a la unidad de salud para que no se dieran cuenta o lo manejaron muy a discreción por el tema de que es una enfermedad que de cierta manera ha incrementado, ¿verdad?, el estigma. O sea, no nos acerquemos a esa persona porque podemos enfermarnos, ¿verdad?, o nos va a pasar el virus. Entonces también ellos reconocen que pueden haber situaciones de estigma. Sí. Bueno, Marisela, muchas gracias por toda la exposición muy clara, muy precisa, una radiografía de lo que realmente estamos sintiendo, estamos experimentando con esta pandemia como familias, como individuos, pero también aquí Madi nos está haciendo una pregunta y tiene que ver qué recomendaciones de actividades o estrategias
se pueden tomar para disminuir los niveles de ansiedad en el confinamiento? Si usted tiene algunas que pueda dar, sí, se lo agradecería. Sí, muy bien. Hay varias, ¿verdad? Aquí en la presentación, ¿verdad? Permítanme, vamos a compartir nuevamente. Aquí está. Entonces, bueno, aquí voy a hablar, ¿verdad? De esas estrategias para cuidar nuestra salud mental que es tan importante. Una de las estrategias es, por ejemplo, reconocer nuestras emociones y la importancia de regular o autogestionar nuestras emociones. Es decir, si tengo miedo, decir tengo miedo. Y el miedo, reconocer que tenemos miedo, tristeza, preocupación, soledad, enojo, es tan importante porque nos ubica en el aquí y el ahora y nos hace reconocernos que somos personas que sentimos y que podemos expresar toda esa gama de emociones y sentimientos que nos ha evocado esta situación tan compleja que estamos viviendo. Lo primero es reconocer qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué me está causando esa emoción y cómo esa emoción tiene un impacto también en mi salud física, porque ustedes saben que muchos de los problemas de salud que tenemos las personas de cierta manera tienen una causa emocional, tienen una causa de por qué no estamos manejando bien esa situación y eso tiene un impacto importante en nuestra salud mental. Entonces, reconocer qué estamos sintiendo y en qué parte del cuerpo se sienta esa emoción es muy importante para poder gestionarla mejor y hablarlo con alguien, pues evidentemente. En segundo lugar, es importante que no cambiemos nuestra rutina diaria, que hagamos un plancito, una agenda de lo que hacíamos antes del COVID-19 y lo que podemos hacer ahora. Eso nos mantiene focalizados en el aquí y el ahora. Hay gente que le encanta hacer ejercicio, continuar también con su rutina de ejercicio. Yo recomiendo mucho ejercicios de meditación, que en YouTube hay muchos videos buenísimos de relajación, de meditación trascendental, de yoga, además de la gente que le gusta hacer ejercicio físico, zumba, ¿verdad? Revolaché, etcétera, que son bailes que activan, ¿verdad? Nuestro sistema corporal y mental. Otra cosa que es muy importante, identificar mis redes de apoyo a nivel familiar y amistad. Y en este sentido, eso tiene que ver que cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos tristes o solos, o con miedo o con preocupación, podemos hablar con esas personas. Y esas redes de apoyo pueden ser tanto la familia, amistad, pero también un profesional de la psicología, que es muy importante. Deberíamos de incluir, ¿verdad? En nuestro país, la posibilidad, todas las personas de nuestro país, la posibilidad de buscar siempre ayuda profesional. Identificar mis recursos personales, con qué cuento yo, qué cosas positivas tengo, qué metas tengo, cuán valioso como persona soy. Eso es importante reconocer que somos personas valiosas, reconocer también que tengo capacidad de sobrevivir estas situaciones porque probablemente ya he tenido experiencias tristes en otro momento y esto no me va a hacer sentir más mal y yo tengo que afrontar esta situación de una manera más positiva. Es importante que las personas nos centremos en realizar actividades que nos gustan, autocomplacernos en cosas que nos gustan, hacer actividades que nos generen motivación, que nos generen un estado de bienestar físico, que nos causen alegría. Por ejemplo, bailar, por ejemplo, comprarse algo que le guste, comerse algo que le guste, hacer algo que le guste. Entonces, eso es muy importante. Lo que sí nos recomendamos es que la gente siga consumiendo alcohol y drogas, ¿verdad? La gente tiene que evitar el consumo de alcohol y droga. Eso es vital para mantener una buena salud física y mental, porque mucha gente se refugia en el alcohol para manejar sus emociones porque no siente la seguridad, no siente la confianza de hablar de sus problemas con otra persona. Entonces van a los bares y entonces por eso vemos los bares en este contexto lleno, porque es ahí donde la gente encuentra esa manera de desahogarse y de manejar su situación. Pero el alcohol y la droga
y los malos hábitos alimenticios más bien alteran nuestro estado emocional. Es importante conservar el contacto con amistades y familiares, aunque sea a través de una llamada telefónica, a través de Zoom o otras plataformas, buscar ayuda profesional y reconocer que somos seres de cambio en movimiento. Hay que conectarnos con nuestra parte espiritual. Otro aspecto importante en el caso de los niños y niñas, es muy importante que empecemos a averiguar lo que su hijo o su hija conoce sobre el COVID, porque ellos tienen información, desde el más pequeñito o la más pequeñita hasta el más grande. Empiece a indagar qué conoce, porque ahora nuestros hijos y nuestras hijas están en constante interacción con el internet, entran rápidamente y están indagando información y a lo mejor no es una información correcta o verídica. Entonces es importante que brindemos información necesaria de acuerdo a la edad del niño o de la niña. Hay que conversar con él o con ella con tranquilidad, no transmitirle nuestra ansiedad, nuestra preocupación, sino que hablarle y bajarse al nivel de desarrollo que tiene el niño o la niña. Es importante que le demos el permiso a nuestros hijos e hijas de compartir cómo se están sintiendo, de compartir sus preocupaciones, de compartir sus temores, no restringirlo en la expresión de sus emociones y sentimientos. Lo otro que es importante es mantener esa rutina en casa. Aun si están más tiempo en la casa, hay que crear espacios o rutinas donde las niñas y los niños no terminen el día más aburridos, más tristes, con más ansiedad y con más deseos de comer, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si es su hijo adolescente, darles espacio para que ellos puedan socializar con sus amigos bajo supervisión por todos los riesgos que implica también el uso excesivo en las redes sociales. Otro aspecto importante es explicarle a los niños y las niñas cómo deben de adoptar estas medidas de prevención, expresarle el afecto con abrazos, con palabras, crear espacios para juegos. Algo muy importante, un error que cometemos los padres y madres es involucrar a nuestros hijos en contarles nuestros problemas de adultos y específicamente cuando estamos pasando una situación económica difícil. ¿Qué nos va a resolver el niño? ¿Para qué le contamos al niño algo que no le corresponde, que no es su deber resolverlo y que no está en la capacidad de hacerlo? Yo como madre o padre, yo soy la persona adulta que tengo que proveer las condiciones para que mi hijo o mi hija esté seguro o segura y esté bien. Yo no tengo por qué contarle a mi hijo, mira, me corrieron del trabajo, mira, me pasó esto, porque no es mi amigo, ni está de mi mismo nivel, ni me va a poder dar un consejo, ni me va a poder resolver el problema. Evitemos involucrar a nuestros hijos, ya sea en problemas económicos o de pareja. Mira, tu mamá me está haciendo, mira, tu papá no, porque los hijos no tienen que estar en medio de las situaciones o conflictos de adultos, y eso es muy importante. Otra cosa, para las personas que trabajamos desde la casa y le dedicamos mucho tiempo, yo sé que a veces no hay mucho espacio, porque nadie pensó que esto venía y vamos a crear 3 oficinas para que 3 personas estemos trabajando desde la casa. No, ¿verdad? Hemos tenido que adaptar espacios, los comedores, la cocina, para poder hacer nuestro trabajo en línea. Entonces, organizar las áreas de trabajo y también organizar el tiempo. No es que vamos a pasar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche conectados, y nuestros hijos y nuestras parejas y la casa y nuestro contacto con otras personas. Entonces tenemos que organizarnos de manera positiva para el bienestar de nuestros hijos, y eso también aporta estabilidad emocional y nos permite evitar la fatiga física y mental. Se ha demostrado que las personas que pasamos muchas horas frente a una computadora podemos desarrollar otros problemas de salud como migraña, estrés físico, estrés mental, ¿verdad? Y desarrollar, por ejemplo, problemas, por ejemplo, como incrementar los niveles de colesterol, problemas en la circulación, ¿verdad? Porque no estamos, ¿verdad?, en constante movimiento. Entonces también es importante que nos demos ese espacio. Y bueno, en este contexto también es relevante, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos que en medio de todo el caos que hemos vivido, que todo ha sido extremadamente complejo para unas personas más que otros, porque esto ha tenido un impacto general, pero yo estoy clara que en algunas personas ha sido mayor
y en otras pues lo hemos vivido de una manera diferente. Yo creo que es importante aprender a ser más agradecidos con lo que tenemos, con la vida, con la salud, dejar de quejarnos tanto, porque eso no abona nuestra salud mental. Si pasamos todo el día en la quejadera, evitamos que lleguen cosas buenas. La queja no abona a que lleguen cosas buenas. Aprender a ser agradecidos, los que creen en Dios, agradecidos con Dios, los que creen en el universo, agradecidos con el universo. No importa en lo que crea, lo importante es que usted reconozca que su situación no es peor que la de la otra persona, probablemente a lo mejor no sea de la situación idónea o ideal, pero esa es la que le tocó y tenemos que aprender a convivir con eso, sin comparaciones. Conectarnos con el aquí y el ahora, con nuestro yo interno, valorar la salud, la vida, la familia, ser más empático. Yo creo que en este contexto de la pandemia ha puesto en evidencia no solo la parte fea del estigma y la discriminación, sé también que hay mucha gente que se ha mostrado muy solidaria, muy empática con las personas que están pasando necesidades, que se han mostrado de una manera muy humana para ayudar a otras personas. Y esa es una parte importante que debemos destacar. Identificar nuevas oportunidades. El ser humano es un ser de constante cambio. Estamos siempre en movimiento. Y entonces siempre pasa algo, identifiquemos oportunidades. Veamos esta situación como desafío, que nos ha tocado este desafío para ver hasta dónde tenemos esa capacidad de respuesta, esa capacidad de adaptarnos, ser flexible a estos cambios. En la medida que nos resistimos a los cambios, más nos cuesta asimilarlos. Y aprender a crecer personalmente. Sí creo que hemos crecido emocionalmente, hemos crecido psicológicamente y eso es una parte positiva. Y valorar más las personas, los momentos, más que lo material, que es efímero, ¿verdad? Porque de un momento a otro perdemos el trabajo. Yo creo que aquí es importante destacar eso. Y bueno, hay que ser productivo, hay que potenciar nuestros recursos personales, sentirnos bien, hacer mucho ejercicio, hacer mucha meditación. Yo siempre le recomiendo a la gente si puede irse a un campo, a un bosque, a un lugar donde haya muchos árboles para que percibamos la energía positiva de los árboles, el sentir el aire, ir al mar. No pensemos en ir a gastar, solo ir y estar o escuchando las olas del mar, ya eso te cambia la perspectiva. El hecho de encender velitas, el fuego, la luz, todo eso nos transmite energía positiva, escuchar música de relajación antes de acostarnos. En vez de estar viendo Facebook de noticias negativas y de cosas trágicas, escuchemos música de relajación para que nuestro cuerpo entre en armonía. Y los ejercicios de respiración, o sea, eso es vital, es tan importante como cuando hacemos ejercicio de inhalación, de exhalación, ejercicios, ¿verdad? De poder regular nuestra respiración. También eso nos causa mucha tranquilidad, ¿verdad? Y acercarnos a gente que nos transmita cosas positivas. Si solo nos rodeamos de gente que nos está contando cosas muy lamentables, muy tristes, eso también tiene un impacto negativo a nuestra salud mental. No significa que no seamos empáticos con los problemas, pero una persona que siempre está viendo solo lo negativo, solo lo trágico, solo lo feo de la vida, es una persona que no abona a nuestro crecimiento personal y a nuestra estabilidad mental. Y eso es muy importante. Yo creo que en la medida que las personas cuidemos esto, ¿verdad? En esa medida podemos ser productivos, podemos aportar más a esta sociedad, podemos ayudar a otras personas y ser más resiliente. Resiliente significa que yo, esto es lo que tengo y voy a procurar salir adelante en medio de la adversidad, del conflicto, del caos. Pero las personas se ha demostrado que tenemos capacidad de resiliencia y si no la tenemos, la podemos aprender a desarrollar. Entonces, creo que eso es importante y bueno, el ser humano siempre está en constante evolución, en crecimiento. No veamos esto solo lo feo, ¿verdad? Solo lo negativo. Veámoslo como una oportunidad de crecimiento y de ser mejores personas y ser más cálidos, más humanos y más sensibles al dolor de otras personas. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención, Olga por su tiempo, ¿verdad? Y su acompañamiento.
Muchas gracias, Marisela. Realmente nuestro agradecimiento para usted en estas 3 conferencias que hemos tenido la oportunidad de escucharla, por sus consejos, por su gran experiencia de trabajo, se ha manifestado, ¿verdad?, en la exposición del día de hoy con el tema de salud mental. Como UNICEF nos sentimos muy contentos porque profesionales como usted están dando ese tiempo voluntario para que las familias nicaragüenses que tienen la oportunidad de acceder a Internet después puedan también verlo y reproducirlo. Estamos muy contentos por quienes estuvieron con nosotros en el día de hoy. Se nos quedaron algunas otras preguntas que podían ser respondidas a posterior. Por ejemplo, cómo podemos detectar los niveles de estrés y ansiedad en los niños, niñas y adolescentes y cómo ayudarles a sobrellevar. Usted habló algo de eso, ¿verdad? Pero solo eso sería un tema especial en el cual podríamos abordarlo próximamente, si usted nos permite. Claro Así que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias y les invitamos a todos los que nos están viendo a seguirnos en las redes sociales. Ya estamos en Instagram como Nicaragua UNICEF, pero muy pronto va a ser UNICEF Nicaragua. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, pueden ir por más información a nuestra página web como UNICEF Nicaragua, donde pueden bajar también allí materiales para que trabajen con sus niñas, con sus niños, materiales para los profesores, para los padres de familia, con apoyo psicosocial. Y en fin, hay muchos recursos ahora que están a la disposición de todas y todos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.